Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Alina Maris Trejo Ramírez y mi compañera Ana Gómez detrás de cámara y esta es la sección del ¿Sabías qué? El día de hoy nos encontramos aquí en Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, en donde hablaremos del movimiento estudiantil de 1968. ¡Acompáñanos! El 2 de octubre del año 1968, en la Ciudad de México, ocurrió una terrible matanza aquí en Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas, incluyendo estudiantes, obreros y amas de casa. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores, obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya es recordada como la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. Aquel día, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del Batallón Olimpia, para no ser detectados, vistieron de civiles y portaban un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, los cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta de la ocupación militar y policial de planteles escolares, bajo la justificación que encontraban en la riña entre los alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochotorena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas, siendo esta la señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida, estudiantes, madres, hijos, profesores, obreros. En medio del caos, toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua. Tratando de protegerse, manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no los salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos
para capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. El número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios accesó a archivos y expedientes sobre aquel movimiento. Las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado difundió en 2006. Mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consiguió alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, la recomendación 26/2001, a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano y evitará, por todos los medios legales, que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de 1960 hasta principios de 1980 se puedan repetir. De igual forma recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas en la desaparición forzada. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado de México realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como son los siguientes: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, derecho a la integridad personal, derecho a la protección contra la detención arbitraria. Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Se ha convertido en un gran símbolo del impacto que tuvo el movimiento estudiantil de 1968. El 2 de octubre no se olvida.